Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy y estoy de vuelta con un tema que, como vieron en el título, es explosivo. Prepárense porque la historia que les traigo hoy los va a dejar boquiabiertos, pegados a la pantalla y seguramente debatiendo durante días. Y es que, como el título lo indica, hoy vamos a sumergirnos en el drama que sacudió al mundo el 17 de agosto de 2025, la impactante noticia de Halil y Esla. Ya sé que algunos de ustedes, especialmente los que no son tan asiduos a las noticias de farándula, se estarán preguntando, ¿quiénes son Halil y Esla? Bueno, para los que no estén familiarizados, permítanme decirles que son dos figuras emblemáticas, no solo en Turquía, sino con reconocimiento internacional. Su historia, su relación y por supuesto, el escándalo que detonó el 17 de agosto de 2025, fueron el tema de conversación en cada rincón del planeta. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles, desde los rumores iniciales hasta las confirmaciones oficiales, pasando por el impacto sísmico que generó en la opinión pública y, lo más importante, en las vidas de Halil y Esla. Así que sin más preámbulos, prepárense para una inmersión profunda en este drama que nos mantuvo a todos pegados a nuestras pantallas, redes sociales y programas de Chimentos. Y antes de empezar, por favor, no olviden algo fundamental: suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de mis actualizaciones sobre noticias, chismes, historias, análisis y todo lo que a ustedes les interese. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, comencemos con el escándalo que lo cambió todo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, necesitamos viajar en el tiempo y conocer a fondo a Halil y Esla. La historia de ambos es como una novela turca en sí misma, llena de pasión, éxito, secretos y por supuesto, un final inesperado y doloroso. Empecemos por Halil. Imaginen la personificación del galán turco por excelencia. Un actor de renombre con una trayectoria impresionante. Conocido por sus papeles en producciones icónicas como La tormenta del amor, donde interpretó al enigmático pero cautivador Demir, un papel que le valió el reconocimiento internacional. También podemos mencionar El secreto de las hermanas, donde demostró su versatilidad interpretando a un hombre atormentado por el pasado, o Las mil y una noches, donde conquistó a la audiencia con su mirada profunda y su sonrisa cautivadora. La elección de sus roles siempre fue impecable, mostrando su capacidad de transformarse y de conectar con el público. Siempre fue un hombre reservado con su vida personal, un rasgo que lo hacía aún más enigmático. Sin embargo, su carisma, su talento innegable y su impecable estilo lo convirtieron en uno de los actores más queridos y respetados de la industria. Su imagen era impecable, la de un hombre galante, profesional y profundamente comprometido con su trabajo. Era el prototipo de hombre ideal, un hombre al que admiraban tanto hombres como mujeres. Su imagen de hombre intocable era parte de su encanto. Y ahora pasemos a Esla. Esla, la mujer que complementaba a Halil. Una cantante con una voz angelical, un torrente de emociones que te llegaba al alma. Su presencia en el escenario era hipnótica, bastaba una mirada suya para conquistar. Con canciones que tocaban el corazón, letras que resonaban con las experiencias más profundas y un estilo que combinaba elegancia y rebeldía, Esla ascendió rápidamente al estrellato en la escena musical turca. Sus canciones se convirtieron en himnos para toda una generación. Pero Esla era mucho más que una voz prodigiosa. Su estilo, siempre sofisticado y atrevido, marcaba tendencia. Su elegancia natural, su firmeza en sus convicciones y su compromiso social la convirtieron en un ícono de la cultura turca, ganándose el respeto y la admiración de todos, sin distinción. Era una mujer empoderada, una artista con una voz que hacía temblar el corazón. La relación entre Halil y Esla al principio fue como un cuento de hadas moderno. Un secreto a voces que alimentaba la curiosidad y la fantasía. Los rumores comenzaron a circular como un reguero de pólvora en las redes sociales, en los medios de comunicación, en cada rincón de Turquía y más allá. Se les veía juntos en eventos de gala, tomados de la mano, compartiendo cenas románticas en restaurantes exclusivos. Los paparazzi los acechaban incansablemente, persiguiéndolos por las calles de Estambul y otras ciudades del mundo. Pero ellos, fieles a su estilo, se mantenían enigmáticos, sin confirmar ni negar nada, jugando con el misterio, dejando que la imaginación de sus seguidores volara. Y por supuesto, esta estrategia alimentaba aún más el morbo y la expectación. Finalmente, después de meses de especulaciones, rumores y fotos filtradas, la pareja decidió oficializar su amor.
Y lo hicieron de la forma más simple y conmovedora, con una imagen en Instagram. Una foto aparentemente sencilla, pero cargada de significado. En la imagen Alil y Esla se veían radiantes, sonrientes, abrazados, con el Bósforo de fondo. La imagen hablaba por sí sola: amor, complicidad, felicidad y el anuncio al mundo de que estaban juntos. A partir de ese momento comenzaron a mostrarse más abiertamente. Compartían momentos de su vida en pareja, viajes románticos, cenas íntimas y celebraciones con amigos. Era una pareja que inspiraba, que transmitía amor verdadero, un ejemplo de que el amor puede ser posible, que a pesar de las presiones de la fama, se puede encontrar la felicidad. La gente los adoraba, los admiraba y se sentía identificada con ellos. Eran la pareja perfecta, el ideal romántico, el sueño de muchos. Pero como en toda historia de amor con final dramático, la dicha no duró para siempre. Y entonces, llegó el fatídico 17 de agosto de 2025. Ese día, el mundo se paralizó. La noticia, como un tsunami devastador, inundó Internet, las redes sociales, los medios de comunicación, en cuestión de minutos. La noticia, la bomba que sacudiría el mundo, era que Alil y Esla habían terminado su relación. Pero no cualquier ruptura, no. Era una ruptura impactante, polémica, llena de interrogantes y sobre todo, dolor. Los primeros rumores que se filtraron fueron contradictorios y confusos. Unos hablaban de infidelidad, de una traición imperdonable. Otros de diferencias irreconciliables, de personalidades incompatibles que ya no podían coexistir. Otros más de presiones externas, de la injerencia de terceros que habían desgastado la relación. Pero la verdad es que en un principio, nadie sabía realmente qué había pasado. La incertidumbre reinaba. Los medios de comunicación, ávidos de la primicia, se volvieron locos. Periodistas de todos los rincones del mundo se apresuraron a conseguir la verdad, la historia detrás de la historia. Las redes sociales se incendiaron, literalmente. Usuarios de todas partes se dividieron en bandos, debatiendo, especulando, defendiendo a sus ídolos con uñas y dientes. El debate, la especulación, la desinformación, se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. La información llegaba a cuentagotas. Fragmentos de información, filtraciones, supuestas declaraciones de amigos cercanos, comunicados contradictorios. Nada era oficial, pero todo apuntaba a algo grave, a un secreto que se ocultaba, a una verdad que se negaba. La prensa sensacionalista, hambrienta de clics, comenzó a publicar artículos con titulares escandalosos y fotos comprometedoras, alimentando la hoguera del morbo y la controversia. La presión sobre Alil y Esla era, sin duda, insoportable. La persecución mediática se volvió implacable, acosándolos día y noche, sin tregua ni descanso. Después de días de silencio y ante la insistencia de los medios y el clamor del público, Alil y Esla finalmente decidieron romper el silencio. Lo hicieron cada uno por su lado, a través de comunicados oficiales. Y aquí es donde las cosas se pusieron aún más interesantes, y sobre todo, más tristes y reveladoras. El comunicado de Alil, publicado en sus redes sociales y replicado en todos los medios, fue, en pocas palabras, un intento de explicar la situación. Explicaba, de manera formal y escueta, que la relación había llegado a su fin debido a... Pedía respeto por su intimidad en ese momento tan difícil y agradecía el apoyo de sus fans, que siempre habían estado ahí. El comunicado era corto, frío y formal, como si quisiera poner distancia entre él y el público. El comunicado de Esla, en cambio, fue mucho más directo, emotivo y revelador. En ese comunicado, ella reveló que expresó su dolor, su decepción y su tristeza, pero también su fortaleza y su decisión de seguir adelante. Fue un comunicado desgarrador, pero también inspirador, que conmovió a todo el mundo y que demostró la entereza de una mujer que enfrentaba una situación difícil con valentía. La reacción del público fue diversa, como era de esperar. Algunos, movidos por la empatía, apoyaron incondicionalmente a Alil, culpando a Esla de la ruptura. Otros, movidos por la indignación, se volcaron en apoyo a Esla, condenando el comportamiento de Alil. Otros más simplemente lamentaron la pérdida de la pareja que tanto admiraban, el final de una historia que parecía sacada de un cuento de hadas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de críticas, de especulaciones y de teorías conspirativas. El debate se extendió a todas partes, con usuarios de todos los rincones del planeta opinando y analizando cada detalle.
Lo más impactante de todo esto, en mi opinión, fue la forma en que la noticia afectó la percepción pública de Alil y Esla. La imagen que tenían de ellos, esa imagen de pareja perfecta, de amor incondicional, de pronto se fragmentó, se resquebrajó. Las redes sociales, que antes eran un espacio para celebrar su amor, para compartir su felicidad, se convirtieron en un campo de batalla donde se analizaba cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, donde se diseccionaba cada detalle de sus vidas privadas. Sus fans, que antes los adoraban, ahora dudaban, cuestionaban y, en algunos casos, hasta los atacaban. El mito de la pareja perfecta se derrumbó estrepitosamente. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de esta ruptura que sacudió al mundo? Esa es la pregunta que todos nos hicimos, y la respuesta, hasta hoy, sigue siendo un misterio. Aunque, por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos dicen que... Algunos afirmaban que Alil había sido infiel con una actriz de renombre, una colega de profesión. Otros que Esla, harta de la presión mediática y de las exigencias de la fama, había decidido poner fin a la relación para recuperar su libertad. Otros incluso sugerían que la ruptura había sido orquestada por terceros, por empresarios o agentes que veían en la pareja una amenaza para sus propios intereses. Otros que la incompatibilidad de caracteres era el factor determinante, que las diferencias de temperamento y de expectativas habían ido erosionando la relación con el tiempo. O incluso que la distancia, los viajes y las agendas apretadas habían terminado por distanciarlos, por enfriar la llama del amor. Pero la verdad es que solo Alil y Esla saben la verdad completa. Y es muy probable que nunca la sepamos con exactitud, que el misterio permanezca, que las especulaciones sigan alimentando la leyenda. Lo que sí sabemos es que la ruptura de Alil y Esla fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la vida de ambos y en la industria del entretenimiento. Un evento que nos recordó que incluso para las figuras más admiradas, la vida no es perfecta. Que el amor, a veces, duele. Y que las rupturas, por dolorosas que sean, son parte de la vida. Hoy, a pesar de todo, Alil y Esla han rehecho sus vidas. Han seguido adelante con sus carreras, con sus proyectos, con sus sueños. Y aunque la herida de la ruptura, como toda herida, sigue ahí, el tiempo, como siempre, ha ayudado a sanar las heridas. Ambos, con su talento y su perseverancia, han demostrado que se puede salir adelante, que la vida continúa, que el sol siempre vuelve a brillar. Hoy, Alil sigue cosechando éxitos en su carrera como actor. Ha protagonizado nuevas series y películas, demostrando que su talento sigue intacto y que su carisma sigue cautivando al público. Esla, por su parte, ha continuado su exitosa carrera musical, lanzando nuevos álbumes, ofreciendo conciertos multitudinarios y consolidándose como una de las artistas más importantes de Turquía y del mundo. Así que, en resumen, hoy hemos hablado de la impactante noticia de Alil y Esla, de la ruptura que sacudió al mundo el 17 de agosto de 2025. Hemos repasado los detalles de su historia, los rumores, las declaraciones, y el impacto que tuvo en la opinión pública. Una historia de amor, de éxito y de dolor que nos recuerda que la vida, a veces, puede ser impredecible. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya hecho reflexionar sobre las complejidades del amor, de la fama y de la vida. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Qué creen que pasó realmente? ¿A quién apoyan? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan, y por supuesto, debatir con ustedes. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Espero verlos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.